Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, buenos días desde acá, desde Trujillo, la capital de la eterna primavera y que verdaderamente este clima se está, digamos, alargando. Estoy hablando con respecto al calor, seguimos con verano, bueno, estamos desde el norte, desde la ciudad de Trujillo, como lo vuelvo a repetir, y dando inicio a un programa más de proyectos que estamos desarrollando a través de Should Be Producciones y por supuesto apoyado por opentrujillo.com, nuestra página web, y también por Infusión Radio, un medio digital en lo cual van a poder ustedes escuchar la mejor música desarrollada y producida aquí en la ciudad de Trujillo. Voy a presentar a nuestros invitados, en este caso parte del panel de conversaciones que vamos a tener hoy día, iniciando por Claudia Morales Monzón, quien está desde Lima para conversar también con nosotros. Adelante, Claudita. Hola, buenos días a todos y todas. Un gusto poder compartir esta mañana un poco de la conversación, sobre todo la coyuntura nacional. Gracias, Claudia. Por otro lado, ya por tema quizás de señal y problemas, pero él está desde Trujillo. Bienvenido, Eri Aquino. Bueno, muy buenos días a todos. Un placer poder conversar e iniciar este tipo de plataformas en que queremos que sea algo comunicativo, dinámico, y bueno, a vuestra disposición. Aquí estamos. Ok, Eri, gracias. Y bueno, a un cuarto panelista que es nuestro amigo Fernando Vea, que por problemas de señal posiblemente ingrese en cualquier momento. Y nuestra invitada de hoy, Yesenia Quispe, quien está desde Tumbes, ella es docente, ha tenido la oportunidad ya de trabajar mucho tiempo en la UGEL de allá de Tumbes, y justamente vamos a tocar un tema que nos está tocando por este, digamos, estado de emergencia, que es la educación a distancia. Llamarla educación virtual, llamarla educación remota, aprendiendo en casa, educación en casa, tantos títulos que se le ha puesto. Queremos ver qué ventajas podemos tener ahora con el uso de estas herramientas digitales por la tecnología, qué desventajas hay, qué políticas nuevas tiene el gobierno, no sé, ella ya nos irá informando, nos irá comentando qué problemáticas puede haber tenido en el transcurso de estos días y dando a conocer de cómo vamos yendo con esto, si es que se va a prolongar, no sabemos si el año escolar posiblemente no se dé durante este año 2020. Quiero darle el pase a Yesenia Quispe desde Tumbes, nuestra invitada hoy, para que se presente. Bienvenida, Yes. ¿Cómo estás? Gracias, Alberto, y buenos días a todos. Agradezco la oportunidad de estar aquí con ustedes para poder brindar de pronto algunas experiencias con respecto al trabajo remoto en cuanto a educación. Bueno, en este momento yo me desempeño como especialista en educación y la profesora Miranda Villar. Y el tema de educación a distancia, pues, es interesante y además hay una serie de complejidades que se tienen que observar desde diferentes ángulos, ¿no? Y la iniciativa del Ministerio de Educación definitivamente es totalmente positiva. Sin embargo, hay que tener en cuenta algunas especificaciones, ¿no? Porque tenemos contextos totalmente diversos todo el tema. Ok, Yes, te agradecemos un poquito nomás tratar de levantar un poquito el volumen. Al parecer ya por nuestro lado, ven el logo de la cuarteta, está nuestra amiga Valeria Chávez, quien está en los controles, todo lo que es el switcher, para poder controlar y mantener bien esta transmisión. Bueno, empezamos, ¿no? No sé, Claudita Morales, lo que tú puedes percibir, cómo ves el tema hoy día en el caso de educación virtual. ¿Se quedará esta educación virtual en el Perú? Ya que en algunos casos se ha estado usando, sí, pero no ha sido algo obligatorio, llamemos. ¿Tú qué dices, Klaus? No sé si se quedará, pero obviamente ha marcado un rumbo distinto a lo que es la educación o repensar la educación. Creo que todavía hay algunas cosas que tenemos que seguir mejorando. No solo es el acceso a la educación, no solo es el acceso a la tecnología, sino el cómo usamos estas plataformas de la manera más adecuada. Y creo que sí es cierto, no solo en Perú, sino en otros países. O sea, hoy día estaba leyendo sobre Alemania, que también había descubierto su brecha en educación, por ejemplo. Entonces, ocurre a nivel mundial este gran giro, pero sí es momento de repensar no solo la labor del docente,
sino la labor del acompañante en casa del estudiante. Me refiero, puede ser la mamá, el papá, la abuela, el abuelo, el tío, ¿no? También cómo estas personas logran involucrarse en esta educación y cómo las niñas, los niños, todos los adolescentes logran ser protagonistas de su propia educación. Y creo que si no, o sea, ya está acá la educación, no necesariamente la educación remota, sino la educación global que muchas universidades estaban dando. Cómo convertir a esto a los colegios, sí replantea también un poco el análisis de la currícula y saber qué cosas son las prioritarias para que se puedan enseñar de manera virtual. Bueno, de hecho que el gobierno ya canceló las clases de manera presencial, pero todos debemos aportar desde nuestras plataformas, desde nuestra propia aprendizaje de cómo poder resaltar lo mejor para todos los estudiantes, ¿no? En este momento. Va a haber un antes y un después de esto, obviamente, ¿no? Creo que una de las cosas que se tienen que impulsar luego, cuando se retomen las clases, porque no sé como docente, no soy docente, entonces no sé cómo serían las herramientas, pero una de las cosas que se tiene que impulsar sí o sí es la autonomía de los estudiantes, ¿no? De los estudiantes. Es muy importante que estas ganas de aprender y de descubrir el mundo parta de ellos, de ellas, para que puedan tener un mejor conocimiento, porque si no vamos a tener lo que estamos teniendo, no en todos los casos, pero un docente que se para frente a una cámara, habla, y no existe necesariamente una interacción con los niños y con las niñas. Obviamente es complejo, porque ya Cristina lo había dicho, ¿no? La realidad en el Perú es completamente diferente, entonces también tenemos que pensar cómo podría ser en la selva, cómo podría ser en la sierra, cómo puede ser en una ciudad de la sierra, cómo puede ser en un pueblo, una parte muy rural de la sierra, igual con la selva. Entonces, sí, es bastante, yo no me imagino como están del Ministerio de Educación, bueno, sí me imagino, pero tengo amigas, pero no me imagino estando en esta posición de cómo decidir. Sin embargo, sí creo otra vez, y lo voy a repetir, que es una oportunidad para repensar qué hacemos como docentes, qué hacemos como acompañantes, y cómo promovemos en los estudiantes esta autonomía para el conocimiento. Ok, Claudita, en todo caso, vamos a pasar ahora al comentario de Eri Aquino y de ahí ya más o menos un poco a lo que ya se escucha, Yesenia nos irá complementando un poco más y dando quizás la respuesta respectiva, ¿no? Adelante, Eri, bienvenido. Bien, quiero probar el audio. ¿Se escucha bien? Sí, estamos bien. Ya, yo quería iniciar primero, dos cosas, ¿no? Que se está confundiendo. Una cosa es la educación virtual y otra cosa es la educación de manera no presencial. No es lo mismo. Virtual es cuando tú tienes ya toda una plataforma establecida y hecha que el estudiante de la persona tiene todas esas herramientas y, digamos, va con las instrucciones que recibe, va desarrollando a través de toda una plataforma, que eso sería lo virtual. Lo no presencial es cuando necesariamente hay la presencia de un docente, de un facilitador para efectos del aprendizaje. Entonces yo quería iniciar aportando eso. No es lo mismo, la gente está hablando de educación virtual compitiéndose con la no presencial, ¿no? Y a esto tendría que agregar que el contexto de nuestro país social, cultural, tiene matices y tiene diferencias. Aparte de eso, recuerden que en contextos nuestros, cada contexto tiene brechas tanto generacionales como digitales, y todo esto, digamos, está jugando en este momento, ¿no? Entonces, por otro lado, también hay corrientes en las que te están diciendo que hay oportunidades, sí, pero también hay una serie de carencias. Entonces, igual, como lo decía una de nuestras invitadas, una de nuestras colegas comunicadoras, hasta cuándo se ve, cómo se ve, es un desafío a mi punto de vista, pero lo que sí me queda claro es de que la tecnología no va a resolver los verdaderos problemas sociales y profundos que tiene el país. Porque, por ejemplo, ahorita todo el mundo habla de esta oportunidad, tiene que hacer marketing, tiene que ganar. Pero vemos el Perú profundo, la gente hay pobreza y todo eso, y la tecnología no creo que va a resolver eso desde mi punto de vista.
Ok, Eri, gracias. En todo caso, es un tema muy complicado, ya lo acabas de explicar, que con respecto al significado, una cosa es la educación virtual, otra cosa es la educación no presencial. ¿Qué opinas, Jess, desde tu punto de vista ya como la profesional que eres? Sé que posiblemente estás también en capacitación, hay muchos maestros que ahorita están en lo mismo, no solamente en los colegios, en las universidades. Sé que, por ejemplo, las universidades nacionales van a empezar a partir de mayo ya con su programación, digamos, a distancia, de programación virtual, están capacitando al personal, pero ya en el caso de los colegios privados que empezaron desde hace ya mucho tiempo, antes inclusive cuando ya se dio el primer estado de emergencia, ahora los colegios públicos están también en lo mismo. Dinos, ¿hay problemas ahorita con respecto a esto? ¿Qué desventajas se está viendo? Cuéntanos un poco. Bien, la verdad es que la realidad que afrontamos en este momento nos tomó a todos por sorpresa. Entonces, desde allí parte todas las dificultades que se han venido dando desde que se inició esta estrategia de aprendo en casa, teniendo en cuenta justamente esa estrategia. Y uno de los temas más complejos es justamente eso. El mismo personal en el sector educación, los padres de familia, con mucha más razón, aún tienen mucha confusión en lo que estaba mencionando Eric. Se confunde mucho educación no presencial con educación virtual. Obviamente, la educación virtual, digamos, involucra el uso y manejo amplio de tecnologías, ¿no? En cambio, cuando hablamos de educación no presencial, podemos añadir otro tipo de mecanismos que si bien es cierto, serían favorables en la medida de qué tan fluida es la comunicación entre los diferentes actores educativos. Por ejemplo, en el sábado 25 de abril, ya surgió, perdón, el 2 de abril, ¿no? A raíz de todas las situaciones de emergencia y los decretos de urgencia que fueron saliendo, sale esta resolución viceministerial 088 del Ministerio de Educación, que de una u otra manera tiene la intención de brindar las disposiciones para el trabajo remoto de los profesores, de tal manera que se pueda asegurar el servicio educativo no presencial en las diferentes instituciones educativas y en los programas educativos a nivel nacional. Pero ya esto se vino dando desde el momento en que cada uno de nosotros se encontraba en su respectivo domicilio, pasando por el tema de la cuarentena. Entonces, ¿en qué momento los docentes, para empezar, tuvieron la oportunidad de analizar el documento, compartir algunas ideas, determinar algunas conclusiones y luego tomar acuerdos para cada institución educativa, porque en este caso el contexto de institución educativa tiene sus propias particularidades, que era algo que yo te comentaba el día de ayer, ¿no? Entonces, este documento definitivamente rige todo el accionar del trabajo remoto. Sin embargo, su aplicación tiene mucho que ver y va a tener muchas particularidades dependiendo las características de cada institución educativa y de algún modo la situación sociocultural, si se quiere, digamos, las condiciones que tiene cada familia en el hogar mismo para que este tipo de estrategias de educación a distancia puedan funcionar. Entonces, si bien es cierto, pasa también por un tema de organización. Para poner en marcha este tipo de normas, ¿no? que visualizan diferentes aspectos del tema educativo, lo principal es
en este momento la figura del directivo. El directivo es, digamos, el protagonista o el personaje central, puesto que es la persona que va a tener que encargarse de la gestión adecuada, ¿no?, de los diferentes mecanismos de la educación a distancia, cómo se puede ir desarrollando teniendo en cuenta la situación de sus docentes, ¿no? La cantidad de docentes, la cantidad de estudiantes, y no solo ello, sino con qué medios cuentan los docentes, dónde viven. Asimismo, vayamos a lo más importante, los estudiantes. ¿Cuántos estudiantes cuentan, digamos, con un teléfono que tenga acceso a Internet? Hay estudiantes, muchos de nosotros decimos o pensamos equivocadamente que el 100% de los hogares tiene, digamos, un televisor en casa. Podríamos hablar de un 90%, pero hay un 10%, o siendo un poco más optimistas, un 5% de estudiantes que no tienen, por su condición socioeconómica, no cuentan siquiera con un televisor en casa. Entonces, por eso surgen algunas dificultades, ¿no? Si no hay fluido eléctrico en la zona donde ese estudiante vive, obviamente tampoco va a tener acceso a la radio, ¿no? Pasa también por un tema de la disponibilidad que tiene el padre de familia en asumir su rol como en este momento, pues, ¿no?, acompañante directo de su hijo en su proceso de aprendizaje en el contexto del hogar. Sin ir muy lejos, ¿no?, conozco y tengo, digamos, acceso a información también de que de todo el porcentaje, de toda la cantidad de docentes que a veces cuenta una institución educativa, no todos tienen internet en casa. O también pasa por el tema de cuántos tenemos la disposición de utilizar la tecnología, cuántos tenemos la disposición de ir realizando u organizando nuestro trabajo de facilitadores y mediadores desde casa, cómo podemos organizar una clase a distancia o un acompañamiento a distancia. Pasa por el tema de cuán preparados estamos. Yo ayer te decía, ojalá todo se solucionara con entregar una tablet, ¿no?, con internet a todos los estudiantes y a todos los docentes. El tema no es solamente la cuestión física, el dispositivo, ¿no?, de tecnología, sino desde la preparación para afrontar esta situación para la cual no hemos estado preparados. Entonces, estamos tratando, como se dice, de atacar cada cosa en la marcha. Por eso es que se presentan una serie de dificultades, porque, dicho sea de paso, todo esto que se viene implementando, de todos modos, en estos momentos todavía es experimental, ¿no? Hay logros interesantes que se pueden visualizar, pero también han salido a la luz una serie de dificultades con respecto a las condiciones que pueden tener no solamente cada uno de nuestros estudiantes desde su casa, sino en la condición también de muchos docentes, ¿no? Entonces, por eso decía y reafirmaba el tema de que es toda una complejidad, ¿no?, que pasa desde nuestra preparación y más aún desde nuestra disposición, la disposición del padre de familia, la disposición del docente, y qué tanto ello puede generar motivación en el estudiante para poder ser parte de este proceso de educación remota, ¿no? Así es, Yesenia. Mira, nosotros inclusive sabemos de que hay ahorita mucho problema con respecto al tema de la capacitación principalmente,
Tú lo acabas de decir, uno es el alumno mismo, otro es el docente, por otro lado en casa está el padre de familia. Hay muchos padres de familia que incluso, yo no sé cómo va a pasar cuando sigamos se reactiven las actividades, de que lo dejan con los abuelos a los hijos. Y si no va a haber clases, los abuelos no conocen de tecnología, no saben. Ahí va a haber un problema. Todos dirán, sí, pero el alumno ya hay chicos ahora que están al día con la tecnología y lo van a comprender bien. Correcto, una cosa es saber manejar un equipo e incluso hasta meterse a un juego, pero otra cosa es la recepción que vas a tener, cómo vas a retener esa clase que te están dando, ya sea por internet o en el caso de que algunos se da por la televisión y la radio, ¿no? Como comunicadora, Claudita Morales, tú que ya tienes experiencia, incluso has trabajado en campo, has estado mucho tiempo desarrollando trabajo en comunidades, inclusive en la selva. ¿Ves que existe la dificultad de que en casa el estudiante no va a retener las clases que se están dando? No creo que tenga que ver con que se estén dando las clases en casa, sino porque cada una de las personas tenemos diferentes formas de aprender. Hay a quienes les va muy bien aprendiendo solo escuchando, hay otros que tenemos que ver, hay otros que tenemos que hacer. Entonces, en verdad, ahí está el gran reto de los docentes, ¿no? De cómo ellos y ellas pueden proponer acciones o actividades para que todos los estudiantes puedan generar esta capacidad de retención y también, otra vez, el acompañante, ¿no? La persona que acompaña esta educación y poder conversar justo de este tipo de inteligencia, porque por mucho tiempo, ya de un tiempo acá no tanto, pero por mucho tiempo era, si no estabas bien en matemática y en lengua, eras un bruto. Ha cambiado mucho, pero todavía probablemente haya acompañantes que puedan estar pensando en eso y no darles el espacio a las habilidades que puedan haber desarrollado o que tengan innatas las niñas y los niños, obviamente los adolescentes. Entonces, sí creo que tiene que ver por este reto de entender que cada una de las personas somos completamente diferentes, también con el reto de hacer que entendamos nosotros mismos primero, que nos podamos reconocer como estas diferencias, estas habilidades distintas, y luego poder compartir con tu acompañante este tipo de estrategias para luego también que los docentes se sumen a enseñarnos de estas maneras, de estas diferentes maneras, ¿no? Sí creo que es muy importante en lo que queda del tiempo la persona que nos va a acompañar, y no tiene que ser alguien que sepa de educación. Realmente, que tu abuelita o alguien de tu casa te enseñe a cocinar una receta en específico, estás desarrollando un montón de capacidades. Lo que tiene que haber es un espacio de reflexión de qué aprendiste y que el estudiante o el estudiante no solo diga, ay, aprendí a hacer un pie o aprendí a hacer un cookie, sino que también pueda determinar diferentes procesos. Por ejemplo, también supe que podía usar medidas, supe que tengo que hacer instrucciones. Entonces, eso nos va a ayudar un montón a que finalmente podamos retener cosas. Creo que lo que más se retiene son los aprendizajes de la vida y para la vida. Entonces, es este momento en que debemos utilizarlos todos. Ok, eso es un tema muy importante, ¿no? Saber de que estando en casa no solamente vas a aprender lo que te están enseñando a través de tu grado, digamos, de estudio que tienes, ya sea inicial, primaria, secundaria, sino también lo que tú puedes aprender en casa con la familia, con la gente que te rodea, que son también parte de nuestro estudio. Pero lo que vamos es de que hay ciertas horas en las cuales se están destinando para llevar una clase. Yo leí hace unos minutos también de que nosotros no podemos estar, por decir, mucho tiempo frente a una pantalla, y es por eso que gradualmente en ciertas horas solamente se están dando estas clases. No es todo el día, como si normalmente es una clase presencial, en el colegio, en la escuela, en el jardín de infancia. Eri, en tu caso, mira, tú que estás en tu casa y que incluso hemos tenido la oportunidad de salir, una oportunidad, y ya no hemos podido salir porque no queremos llevar el contagio a la gente que está en nuestro hogar. ¿Cómo lo ves tú respecto al tema de las horas, los tiempos? Y justo Claudia hace un rato dijo, no necesitas ser un profesor o un educador que te enseñe la clase.
porque incluso los aprendiendo en casa no son profesores, no son educadores, son actores que están llevando a la televisión esta clase, pero que han tenido que llevar un proceso de capacitación. A ver, es una buena pregunta. Yo creo que todo esto es un reto. Por ejemplo, parte de la naturaleza misma de la persona, del alumno. En mi caso, yo soy hiperactivo. Yo no puedo estar encerrado y me aburro muy rápido. Y aquí quería decir algo, ¿no? Con todo el respeto a los colegas, profesores, docentes, pero hay gente que es aburrida, hace todo aburrido, incluso son hasta capacitadores y aburren, que no tienen la inteligencia para darse cuenta que están aburriendo a todo el mundo. Pero varias veces me pregunto, tiene maestría, doctorado, todo un super currículo y resulta que son aburridos. Es la verdad, duele a quien le duela, es la verdad, hay gente que es súper aburrida. Entonces, el reto está aquí, creo, al margen de los desafíos de familia, que si yo, inteligencias múltiples, yo sé que existen y todo. Yo creo acá lo que tiene que tener todo docente es que no podemos aburrirnos. Yo les hago una pregunta. Cuando uno va a Disney, ¿la gente se aburre? Hay lugares donde la gente no se aburre, ni niños, ni jóvenes, ni mayores. Entonces, el reto está ahí, el desafío en ver formas, maneras, pero muchas veces la misma academia, los mismos metodólogos, yo no sé si los metodólogos son expertos en no aburrir, porque son los primeros que aburren muchas veces, ¿no? ¿De qué vale tanto formato que lee tal cosa? No, o sea, hay gente, bueno, si sabes que la gente no lee, y esa es otra gran verdad, la gente no lee, entonces hay que buscar cosas que, si sé que no lee, entonces veo otras cosas, pero no aburrir. Y por ejemplo, yo no digo el nombre de la institución, pero hace poco terminé una capacitación, le digo así, recontra aburrida. Ahora, nosotros mismos, bueno, los alumnos sé que, por ejemplo, en un día van a llevar varios cursos seguidos de manera no presencial. Mi pregunta es, ¿de hecho se van a aburrir? Y otra cosa más, que no todas las personas tenemos esas capacidades para poder llegar visualmente al alumno. Tiene que ver forma, acuérdense que el lenguaje, el uso del lenguaje, una cosa es el lenguaje verbal, pero también tienes el lenguaje no verbal, que hay que manejarse. El tono de la voz, la cadencia de la voz, la pronunciación, son varios aspectos que no es que yo me paro y hablo y ya, y lo hago. Yo creo que por ahí también hay varios detalles. Es por eso que en algunos casos hay personas que tienen predisposición para la cámara y yo que soy de audiovisual y bueno, sabemos que hay gente pues, que de repente va a necesitar hasta maquillaje para presentarse en la cámara, ¿no? O sea, es un poco la verdad. Digo, bueno, yo no tengo pelos en la lengua, una persona poco agradable, no creo que una persona le quiera ver todo el tiempo una persona poco agradable. Entonces hay que ver vestuario, colores, imagen, se va sumando. Pero yo quiero terminar en eso de que puede ser lo que sea, en el buen sentido de la palabra, no me malinterpreten. Cuando hablo de lo que sea es que hay un esfuerzo de todas partes. Pero aquí el resumen es que ¿cómo hacemos para no aburrir a la persona que está detrás de la pantalla? Bueno, Yesenia, te dejo la posta. Ahora podemos intercambiar, cada uno de nosotros poder decir lo que opinamos. Eri ya lo acaba de decir, tenemos que utilizar otro tipo de técnicas, el teatro, tú que eres artista porque tú eres bailarina y marinera, Claudia ha hecho teatro, Eri en audiovisuales conoce, quien te habla. Estamos también en otras, digamos, especialidades que podemos dominar este tema de audiovisual, pero no todo lo podemos hacer. Usted dirá, señora, le cedo la posta. Bien, lo que acaba de mencionar hace unos momentos Claudia es sumamente interesante, teniendo en cuenta que definitivamente cuando yo hablaba de particularidades, ¿no? En cuanto a instituciones educativas, ya todavía estamos generalizando, ¿no? Cuando estamos hablando de aprendizaje, entonces también tenemos que detenernos a observar los ritmos, porque no todos aprendemos al mismo ritmo y tampoco, como decía Claudia, no todos aprendemos de la misma forma. Lógicamente, para quienes tienen un estilo de aprendizaje mayormente visual, obviamente toman su cuaderno de notas, toman su lapicero, el material que les solicitan y se sientan frente a la pantalla.
cuánto aprende también va a depender del ritmo de aprendizaje que tenga ese alumno solo, ¿no? Pero también consideramos a aquellos alumnos que aprenden más haciendo, es decir, no sentados escuchando, sino tomando entre las manos los objetos, tocando, observando, experimentando, moviéndose de un lado al otro, o sea, de una manera tremendamente activa, ¿no? Cada estudiante es un ritmo y un estilo de aprendizaje diferente. Entonces, habría que repensar la estrategia en función de eso, teniendo en cuenta que hoy en día, desde nuestro nuevo currículo, lo que se busca es desarrollar las capacidades, por ende las de cada estudiante. Ahora, con respecto a lo que decía Eric, definitivamente acá generar aprendizajes en los estudiantes no depende de cuántos títulos, cuántos grados pueda tener una persona que se convierte en el mediador del aprendizaje, ¿no? Lo decía Claudia, la abuelita que está junto a mí enseñándome a preparar de repente un plato criollo, ¿no? Sin ser doctora en educación, ¿no? Sin tener diferentes tipos de grados, pero en el hacer y en la forma como llega cada una de las orientaciones que me brinda y en función de ello, cuánto aprendí y qué calidad tiene ese aprendizaje que yo he asumido, ¿no? Que he asimilado. Entonces, depende mucho de la didáctica de quien hace las funciones de mediador en este caso, ¿no? Obviamente, hay que convertirse en actor si es necesario. He allí la función, ¿no? Porque depende mucho de cuánto estimulamos al estudiante para que desee aprender, ¿no? El docente, sobre todo, tiene que convertirse en este artista, tiene que convertirse de pronto en bailarín, en mago, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una situación que se llama didáctica, y es la didáctica la que me va a permitir llegar a mis estudiantes y generar en ellos aprendizajes. Ahora, también cuánto de esto que yo recibo, ¿no? En las sesiones a distancia, decía, cuánto se puede generar los espacios para que el estudiante reflexione sobre lo aprendido, ¿no? Y qué tan funcional es ese aprendizaje. Porque para que sea significativo el aprendizaje que recibió, debe servirle para la vida, o sea, debe serle funcional. Entonces, hay una serie de situaciones que definitivamente en la medida de la experiencia se tiene que ir afianzando, se tiene que ir fortaleciendo, porque definitivamente todos los estudiantes no están hechos con un solo molde. Cada uno de nosotros es digamos, es una unidad diferente a otra. Por lo tanto, yo como estudiante y como docente no podría tomar una cámara y sencillamente hablar y hablar y hablar y pretender que todos mis 25 o mis 20 estudiantes, ajá, como habló bien y dijo cosas muy interesantes, ya aprendieron los estudiantes. No, va mucho más allá de eso, ¿no? ¿Qué tanto podemos irnos apropiando de recursos educativos, ¿no? De todo lo que nos provee, por ejemplo, el Ministerio de Educación, de todo lo que nos proveen otras plataformas que podemos nosotros, en la medida de que tengamos esa disponibilidad y poder ir apropiándonos de recursos que nos permitan llegar a nuestros estudiantes y generar en ellos aprendizajes que sean verdaderamente significativos. Entonces, iremos fortaleciendo estas estrategias de educación o de clase
a distancia, ¿no? En espacios donde no compartimos el mismo ambiente, ¿no? ¿Por qué? Porque definitivamente para que yo pueda aprender o para que cualquiera de los estudiantes pueda aprender, tiene que haber una motivación, tiene que haber la necesidad de aprender sobre algo. Entonces, un poco nuestra responsabilidad como mediadores está en generar, ¿no? O descubrir, hacer que los estudiantes descubran esa necesidad de aprendizaje que tienen, ¿no? Y cuánto más deseo aprender. Entonces, ¿cómo me va a generar a mí el deseo de seguir investigando a partir de lo que recibí, ¿no? Y cómo lo voy a poner en práctica. Entonces, pasa por una serie de aspectos que lógicamente todavía no se están contemplando como se debiera, ¿no? Porque definitivamente, así como hemos iniciado este nuevo reto, ¿no? Hay situaciones que todavía van a ser difíciles de superar, pero pasa también por un tema de cuánta predisposición tenemos cada uno de los actores. Alberto, quería acotar algo, ¿se puede? Sí. ¿Cuántas veces hemos acudido a capacitaciones, ¿no? Estos tremendos auditorios, ¿no? Y donde a veces yo me he tomado la paciencia de fotografiar que mucha gente se duerme y los que asisten son profesionales y no me digan que no están bostezando y encima termina la conferencia y todo el mundo aplaude. O sea, ¿qué cosa están aplaudiendo? ¿Estás aplaudiendo el aburrimiento? Me pregunto. ¿Qué aplaudes? ¿Estuvo excelente? Sí, excelente. La mitad de auditorio durmiendo y estuvo excelente, ¿no? Entonces lo digo como reflexión y nadie es capaz de decir nada, ¿no? Ah, sí, estuvo bien, pero no, pues empecemos también por ahí. Yo quería sintetizar que toda esta didáctica que lo han mencionado, todos estos esfuerzos que definitivamente hay que realizar, desde mi perspectiva, tienen que atender a 3 puntos que se convierten en desafíos. Todo este espacio de la cuarentena, lo que vamos a tener como consecuencias es que vamos a tener que vencer 3 cosas. Un nivel grande de incertidumbre, por otro lado hay miedos y por otro lado va a haber mucha ansiedad. ¿No? Desde mi parte, yo creo que toda esta didáctica, estos instrumentos, estos desafíos tendrían que atender eso. La gran incertidumbre que hay y que se viene, el gran miedo que hay, es un miedo hasta histórico que cargamos, y el tema de la ansiedad. Eso quería acotar. Claudita, si tú quieres aportar. Sí, yo dos cositas chiquitas. Una, porque comentaste de que quienes estaban haciendo los videos de Aprendo en Casa eran actores. Bueno, hay que diferenciar esto. Ellos solo están frente a la cámara para decir un contenido que especialistas y profesionales han desarrollado. Entonces, porque en base a lo que tú has dicho, muchos pueden agarrarse, porque lo he leído también, pero son actores, ellos que van a hacer de educación. Ojo, no, ellos solo son los que están exponiendo porque han desarrollado habilidades histriónicas y que lo pueden hacer de una manera que funciona para la televisión en este momento, pero toda la metodología, todo el contenido ha sido desarrollado por profesionales, docentes, metodólogos, especialistas en didáctica, no lo sé. Entonces, como para no minimizar mucho eso, ¿no? Eso sí me parece importante aclarar para que no haya confusiones. Y segundo, en base a lo que decía Yesenia, voy a hacer un paréntesis, completamente de acuerdo con lo que dice Eric, ¿no? O sea, qué tan divertidos, no, perdón, entretenidos o atractivos podemos ser, eso es muy importante para pensarlo siempre y poder testear entre nuestros cercanos de cómo está funcionando eso antes de convertirlo en un producto educativo, sería muy interesante. Pero ya regresando a lo que había comentado Yesenia, pienso en una cosa que para la educación ha sido tan importante y que no necesariamente tiene que ser así de importante, que es el siguiente reto va a ser evaluar. ¿Cómo vas a evaluar el desarrollo, el desempeño, la evolución de las y los estudiantes a partir de estos medios? ¿Se van a evaluar? ¿Es necesario evaluar? ¿O finalmente lo importante es regresar a lo que comentó Eric con la incertidumbre, los miedos y la ansiedad? ¿No? Finalmente, ¿es eso mejor
lo que tengamos que evaluar y disminuir como indicadores altos para que, o sea, para saber que todos nos estamos desarrollando y hay una mejor convivencia, hay una mayor sentido de colaboración. No lo sé, o sea, sí creo que vienen dentro de este momento de experimentar también muchos retos para plantear eso, ¿no? Y de repente ya entender creo que la educación, el Minedo lo ha entendido, que el 20 no es lo más importante, pero no necesariamente toda la sociedad, toda la estructura educativa lo ha entendido, entonces sí, será el momento para replantear también las evaluaciones y qué queremos lograr y cuáles son nuestros objetivos. ¿Me permites justamente añadir algo? Justamente el tema de evaluación en cuanto a medición de cuánto aprendizaje ha habido es un tema que todavía no se está abordando, ¿no? Como dice Claudia, en medio de esta situación en la cual nos encontramos y que ha generado la necesidad de implementar estas estrategias, es justamente vamos a decir, la situación ideal para poner en práctica lo que propone en cuanto a evaluación el nuevo currículo nacional, la evaluación formativa, ¿no? Cuánto lo que hemos dado hasta este momento ha sido pertinente, ¿no? ¿Qué emociones se han generado en nuestros estudiantes? ¿Qué tan positivas han sido las reacciones de los padres de familia en su rol de acompañantes de los estudiantes? De todas las actividades que se desarrollaron, ¿cuáles fueron las que captaron mayor interés de los estudiantes? Mayor involucramiento incluso tanto de estudiantes como de padres de familia. Y básicamente ubicarnos de todos modos en la situación emocional del estudiante, ¿no? ¿Qué tanto este estudiante se siente, vamos a decir, bien con lo que ha venido recibiendo y a partir de ello, qué tan predispuesto dentro de todos los miedos, la incertidumbre y las situaciones inciertas que se puedan presentar, qué tanta predisposición todavía tiene para continuar aprendiendo, ¿no? O sea, es la ocasión especial, es la ocasión precisa para poner en práctica la evaluación formativa, ¿no? Reflexionar acerca de lo que se ha realizado para poder tener en cuenta qué funciona y qué parte de esto que se desarrolló no funciona o qué parte se debe fortalecer, de qué manera se debe fortalecer. Además de ello, ¿qué pueden aportar los estudiantes como protagonistas del aprendizaje? O sea, definitivamente es la coyuntura especial para poder poner en práctica una evaluación pertinente y esencialmente formativa. Así es, Yesenia, igual de todas maneras vamos a esperar estos resultados, a ver qué tal van. No sabemos exactamente cuándo se van a dar, todavía esperemos hasta después del 10 de mayo, que se puede ir regularizando ciertas actividades gradualmente y a la vez también la parte educativa. Sabemos que incluso hay muchos estudiantes que por cuestiones económicas es posible que ya no continúen el año escolar. En otros casos pasen a colegios, de colegios privados a colegios públicos. Ahí también creo que va a haber un problema. No sé cómo están manejando el sistema, porque cómo te vas a matricular, vas a esperar a que todo se reanude presencialmente, ya es pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, por ese lado hay todavía cositas que se tienen que ir puliendo y que yo sé que el gobierno lo va a ir dando poco a poco y también nosotros tenemos que ser como ciudadanos parte de esto, que es una cuestión temporal. Lógico, nos va a dar mucho tiempo, posiblemente la idea sea de que el otro año recién se reanude todo y hasta se tenga que repetir todo nuevamente y que algunos no lo hayan llevado de la manera de que como se está llevando ahora la educación en casa, pero
creo que eso va a ser la solución, porque primero está la salud de la gente. Quédate en casa, eso es lo que yo recomiendo. Pero lamentablemente a veces no podemos estar mucho tiempo en casa, no tenemos esa capacidad quizás de poder desarrollarnos en el hogar. Se decía de que el teletrabajo no es la solución, hay muchas empresas que ya lo han ido utilizando, personas también que lo han ido haciendo, pero ahora se ve mucho más y se está conociendo habilidades que hasta nosotros mismos desconocíamos. Quiero ya para terminar esta reunión agradecerles a todos ustedes, principalmente a Yesenia Quispe, que está desde Tumbes dándonos esta orientación. Va a haber otra oportunidad quizás de continuar y de seguir conversando de otros temas, quizás, ¿por qué no?, de arte, de cultura. A Claudita Ramos, Claudia Morales, perdona el apellido que te cambie, estamos tú desde Lima, también dándonos un poco de la orientación. Y a Eri Aquino, que también como docente de comunicaciones nos está explicando un poco ya la parte de las terminologías y el conocimiento. Para despedirse cada uno, doy pase. Claudia, agradecerte nuevamente y para adelante seguimos en este nuevo proyecto de la cuarteta. Gracias, ha sido un gusto poder compartir con ustedes esta mañana, poder tener más nociones también de lo que es la educación, Yesenia, y por los aportes a Eric. De hecho, que nos queda mucho a cada una de las personas que podemos hacer, debemos aportar, en lo más mínimo, pero debemos aportar, ya sea para este tipo de espacios de conversaciones, como también para poder, no sé, yo no tengo hijos, pero estoy atenta a mis primos, por ejemplo, cómo les está yendo, qué necesitan, qué están desarrollando, si les parece aburrida las clases o no, o qué podría yo enseñarles desde acá. Creo que eso es muy importante, que cada una de las personas podamos tomar una función en este momento, porque todo es pedagógico. Eri Aquino, agradecerte también tus palabras de despedida, amigo. Bueno, en mi caso igual, así justo aprender de ustedes, compartir, aportar. Creo que este tipo de plataformas ayudan mucho a practicar un poco en lo que cada uno hace. Felicitaciones a todos, realmente gracias. Yo creo que debemos de seguir sumando esfuerzos para afianzar una oportunidad para afianzar una sociedad un poco más ética, más justa, más solidaria, más fraterna, que es lo que nos hace falta, ¿no? Muchísimas gracias a ti también, Alberto, por la invitación. Gracias a ti, Eri, por la propuesta. Ya vamos a estar continuando más adelante con otros invitados. Esta es una nueva propuesta que estamos haciendo llegar a través de la señal online. Y Yesenia, a ti igualmente un fuerte abrazo, el agradecimiento por todo lo que nos ha podido aportar. Y gracias nuevamente, tu despedida, amiga. Bien, gracias a todos ustedes por lo que me han permitido aprender en esta experiencia que hemos tenido. Definitivamente decirles que estos esfuerzos son solamente un punto de partida, que hay mucho que observar y que mejorar. Y rescatar algo que siempre tengo presente, y es un pensamiento que se refería el día de ayer. Definitivamente hay muchas cosas que mejorar. Por ello, ¿no? Si queremos conocer el fondo del lago, que escribía yo el día de ayer, debemos nadar mucho más allá de la superficie, ¿no? Si queremos seguir aprendiendo, si queremos ir dando más en aras de mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes, no debemos quedarnos solamente con estas primeras experiencias. Tenemos que seguir investigando, compartiendo y teniendo la mejor predisposición. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Yesenia. Gracias a todos nuestros amigos de la comunidad de Open Cultura que nos están siguiendo. Gracias a todos nuevamente. Que pasen un feliz domingo. Hashtag yo me quedo en casa. Hashtag quédate en casa. Síganos por la señal de opentrujillo.com. Muy pronto también infusionradio.p. Y nos vemos la próxima semana. Un gusto. Buen domingo. Hasta luego.